Bien está. Buenas noches, mis hermanos. Es una bendición que podamos compartir nuevamente la palabra de Dios. Esta noche, nuestra hermana Yolanda Cárdenas nos trae ese mensaje poderoso de la palabra. Vamos a escuchar con fe para que sea el Señor obrando en nuestras vidas y bendiciéndonos por medio de su bendita palabra. Amén. Le cedemos el lugar a nuestra hermana Yoli. Dios me lo bendiga nuevamente, hermanos. Pues dándole gracias al Señor por la oportunidad que siempre nos da cada lunes, ¿verdad? De compartir su palabra. Y bueno, traje ahora un poderoso mensaje del Señor y trae por título ¿De dónde venimos? Y bueno, empecemos con la palabra en Génesis, con las que puedan tener su Biblia, ¿verdad? La que quieran compartir conmigo. En Génesis 2, el 7 y el versículo 22. Amén. Y dice su palabra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. En el 22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Amén. Pues la Biblia nos enseña que Dios es el creador, amén, del ser humano. Fue el quien nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. En su palabra dice en Salmo 103, el Señor nos habla y nos dice, reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué bonito, ¿verdad? Declaraciones bíblicas como estas contradicen las creencias y teorías comúnmente aceptadas de que el hombre procede del simio y que forma parte de una supuesta cadena evolutiva, ¿verdad? Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Amén. Busquemos en Génesis 1, del 26 al 28. Amén. El Señor nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. El 27 dice, y creó Dios al hombre, a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. De acuerdo con esta escritura, Dios hizo por nosotros algo que solamente un Dios amoroso haría. Amén. Nos concedió su imagen. Al mencionar la imagen de Dios, la Biblia no se refiere a una fisonomía, rostro o figura, pues como ya hemos aprendido, Dios es espíritu, ¿verdad, hermanos? Veamos en Juan 4:24. El Señor nos habla y nos dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Por lo tanto, la imagen de Dios que llevamos no es física, sino espiritual y moral. Nosotros hemos heredado de Él todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo,
y todo lo que tiene que ver con su perfecta moralidad y santidad. Amén. Por medio de su palabra creativa, Dios creó todo lo que existe, animales, vegetales, creó el aire, las aguas, etcétera, y lo creó de la nada. Qué bonito, ¿verdad? Sin embargo, a los seres humanos nos hizo de un modo diferente. Nos hizo con sus propias manos, a partir de un material preexistente que es el polvo de la tierra, ¿verdad? Y cuando nos hizo, Dios puso en nosotros cualidades únicas que nos hacen totalmente diferentes del resto de la creación. Amén. El ser humano posee facultades intelectuales y veamos en Génesis 2:19. El Señor dice, Jehová Dios formó, pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, ¿verdad? Esto significa que Dios nos otorgó la capacidad de razonar, de pensar, nos dio creatividad. Por ejemplo, para darle nombre a los animales o para generar conocimiento científico. Entre otras muchas cosas podemos hacer que el resto de los seres vivientes no, ¿verdad? El ser humano fue creado inocente. Y en su palabra dice en Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Amén. Es decir, sin malicia alguna en él, sin inclinación de ningún tipo sin ningún tipo de cosas malas, ¿verdad? Cuando fue creado el ser humano no conocía la maldad, no la podía imaginar ni siquiera, ¿verdad? En otras palabras, fuimos creados por una naturaleza moral santa como la de Dios. En Eclesiastés 7:29 nos dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron las perversiones, ¿verdad? Las obras con mucha maldad. Amén. ¿Por qué nos hizo Dios? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué nos hizo Dios? Dios nos hizo para manifestar su naturaleza. El ser humano goza de cosas espirituales que incluso ángeles no gozan. Veamos en Hebreos 2:16. Nos dice, ¿por qué ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham? Fue al hombre a quien Dios dio de su espíritu cuando sopló aliento de vida en él. Veamos en el Salmo 8:4-5. Dijo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y él dijo, del hombre para que no visites. En el 5 dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Dios nos hizo para que llenemos la tierra. Y veamos en Génesis 1:28, como lo mencioné antes, ¿verdad? Y dijo, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. La procreación, el tener hijos, es un mandato de él, ¿verdad? Dios nos hizo para compartir su gobierno. El hombre fue el encargado de dominar, de gobernar sobre las bestias del campo,
y sobre toda la tierra. Y acá vuelve a recalcar sobre Génesis 1:28, ¿verdad? Como lo mencionaban hace poquito. Dios creó este mundo para compartirlo con nosotros. En Salmo 8:6-8, Dios creó este mundo para compartirlo con nosotros. En el Salmo 8:6-8 dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Pero sobre todo Dios nos hizo para que tengamos comunión con Él. Amén. Ese fue su principal propósito al crearnos. Él tenía muchos ángeles y seres creados en los cielos como para interrelacionarse. Sin embargo, en el hombre, Él puso algo especial, ¿verdad? Tenemos que crecer en relación con Dios, de tener una relación continua con el Señor, ¿verdad? Dios nos hizo con libre albedrío. Quizá lo más grande o asombroso de todo es que Dios nos hizo con capacidad y oportunidad de poder decidir. Y esto es lo que se conoce como libre albedrío. Dios nos hizo como robot. Perdón. Dios no nos hizo como robot, sino que nos dio voluntad propia. El ser humano tiene la capacidad y la libertad de escoger lo que le conviene hacer o lo que no le conviene. En su gran amor, Dios no impone a nadie las cosas. Bien pudiera hacerlo, porque Él es Rey soberano, pero su caballerosidad es tan grande que nos ha dado la libertad de escoger. Amén. En Deuteronomio, en 30:19, el Señor aquí nos dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Amén. El ser humano fue creado por Dios con la libertad de poder tomar sus propias decisiones. ¿Y qué fue lo que decidió el hombre? Pues decidió alejarse de Dios, ¿verdad? Amén. Aún así, y por su gran amor, Dios nos buscó y nos busca aún para salvarnos, hermanos, y regresarnos a nuestra posición original, la que tuvimos antes que el hombre pecara contra él. Amén. En Romanos 5, 18, 21, de 18 y después nos salteamos al 21, pues aquí recomendamos leer el capítulo, pues todo el capítulo 5, ¿verdad? Porque, y el Señor nos dice en el Romanos 5, 18, dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y en el 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. La caída del hombre. Veamos en Génesis 2, 16 y 17. El Señor dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, ¿de dónde árbol del huerto? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que él comieres, ciertamente
morirás. Pero aquí la desobediencia, ¿verdad, hermanos? La desobediencia al mandamiento dado por Dios de no comer del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, parece algo mínimo comparado con el pecado que vemos hoy en el mundo. Pero aquel árbol no era algo insignificante para Dios, sino que Él lo haría plantado en el centro del huerto del Edén para probar al hombre, para determinar si el hombre lo amaba o no. El mandamiento no era difícil o complicado, era simple, sencillo. Adán y Eva no debían comer de aquel fruto y eso era todo, ¿verdad? Pero en su palabra dice en Génesis 3:1, en la desobediencia del hombre, amén. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer pues fue tentada por la serpiente antigua, que es el diablo, ¿verdad? Y veamos en Apocalipsis 12:9, y el Señor nos habla aquí: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. El enemigo ya estaba en operación en este entonces, con su obra mala, y no desaprovechó la oportunidad con la incauta mujer que le prestó oído a sus mentiras. Esto nos enseña que desde siempre el diablo nos ha hecho la guerra, amén, tratando de echar por tierra los proyectos que Dios trazó para nosotros, amén. Después de prestar oído a Satanás, vino la historia conocida del capítulo. En Génesis 3:6 nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también a su marido, ¿verdad? También le dio a Eva, a Adán, el cual comió así como ella. El hombre pecó desobedeciendo a Dios, cayó de la gracia de Dios, y de la gracia en que había sido puesto el pecado fue consumado. Amén. El ser humano fracasó y sus ojos finalmente fueron abiertos. Ahora Adán y Eva conocían el bien y el mal, y lo primero que hicieron fue correr a ocultarse de Dios, ¿verdad? Y veamos en Génesis 3:7 al 8, nos dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿verdad? Y en el 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se debe entender algo importante, ¿verdad? El hombre cayó por decisión propia, ¿verdad? Dios le echó la culpa a Eva, ¿verdad? Pero pero Adán pues desobedeció, ¿verdad? Dios lo había hecho perfecto, le había dado el poder de decisión. El hombre podía elegir entre pecar y no pecar, pero eligió hacerlo. Es cierto que la influencia maligna de Satanás estuvo presente ahí, ¿verdad? Pero también es cierto que el hombre tenía y sigue teniendo hoy el privilegio de decidir lo que quiere hacer. Entonces,
¿tuvo Dios algo que ver con la caída del hombre? Muchos piensan que sí, ¿verdad? Pero que Dios, el quien permitió que el hombre pecara, pero esto no es cierto. Fue el hombre quien tomó la decisión, no, ¿verdad? Dios es santo completamente y nunca permitiría o toleraría el pecado en su creación. Aunque Él conoce todas las cosas, la decisión de la desobediencia fue del hombre, no suya. Amén. El juicio de Dios. Al aparecer el pecado en la tierra, Dios tuvo que emitir su juicio, castigando no solo al ser humano, sino también a la serpiente. Además, la tierra sufrió maldición y el efecto del pecado se transmitió a toda la humanidad a partir de allí. Veamos en Romanos 5, del 12 al 13, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero de donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y en Génesis, veamos en Génesis, en su palabra dice en Génesis 3:14, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. Dios castigó a la serpiente por ser un instrumento satánico, ¿verdad? Para tentar a la mujer. Y aún así castiga a toda la persona que deja utilizar por el diablo, ¿verdad? En Génesis, miremos en Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y desde entonces la mujer tiene que sufrir, ¿verdad? Tiene que sufrir el dolor fuerte del parto. Amén. A ver, las que son madres, ¿verdad? Se dice que el peor de los dolores permitido por Dios para que ellas se acuerden de su pecado. Amén. De hecho, cada dolor que padecemos los seres humanos es de alguna manera un recordatorio de que le hemos fallado a Dios. Amén. Ay, es bien bonito esto, la verdad. En Génesis 3:17, el Señor nos dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Amén. Y de este modo tan triste, hermanos, el hombre fue expulsado del huerto. Pedimos mucho por causa del pecado. Lo más valioso que perdimos fue la imagen de Dios en nosotros. Amén. Su hermosura y su honra. Por el pecado vivimos a ser miserables, apartados de Dios y sin los privilegios que antes tuvimos, hermanos. El hombre fue expulsado del hermoso jardín del Edén, obligado a trabajar la tierra y a luchar para alimentarnos. Pero lo más terrible de todo, mis hermanos, es que él tocó vivir alejado de la presencia de Dios, porque eso es exactamente lo que el pecado hace. En el ser humano lo separa de Dios. Amén. Leamos, hermanos, en Génesis 3, del 22 al 24.
Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Amén. Amén. En el versículo 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se devolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y en conclusión, mis hermanos, con el paso de los siglos y desde la caída del hombre en el Edén, las condiciones de la vida humana, la situación del hombre no han hecho sino empeorar toda esta enfermo y contaminado, y las generaciones se han llenado de pecado. Amén. Leamos para culminar también ahorita en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Haber caído de la gloria de Dios es sin duda la más grande pérdida que hemos sufrido los seres humanos. Amén. Ahora debemos de aprender, hermanos, a sufrir, debemos de aprender a buscar de Dios, ¿verdad? Para poder establecer nuestra relación con Él, de crecer, como digo, ¿no? De crecer aquí, como siempre hablamos acá en esta célula, que tenemos que tener una relación con Dios, de tener una relación continua, ¿verdad? Con el Señor y no estar pues en este mundo que nos ofrece nada bueno, hermanos. Busquemos a Dios y nada nos faltará, hermanos. Busquemos a Dios sobre todas las cosas, mis hermanos, poniéndolo en primer lugar, mis hermanos, y amándolo por encima de todo y volviéndolo a obedecer, mis hermanos. Y bueno, esto ha sido mi enseñanza, mis hermanos. Espero que haya sido de mucha bendición para nosotros, hermanas. Amén, hermana.